Nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. La epopeya colonial europea en África, tema políticamente incorrecto hoy donde los haya, comenzó con unos aventureros rodeados de un halo romántico, los exploradores, y terminó con otros aventureros rodeados de un halo siniestro, los mercenarios. La verdad es que al final ni tan románticos eran unos, ni tan siniestros eran los otros. En todo caso, así pasaron a la historia. Hace solo medio siglo, pero historia hicieron. Vamos a verlo. Los procesos de descolonización en África a partir de finales de los años 50 trajeron consigo un sinfín de conflictos. Nacieron numerosos países en teoría independientes y soberanos, pero frecuentemente envueltos en feroces conflictos internos y sobre todo muy vinculados a las estructuras económicas creadas por las potencias coloniales en los años anteriores: minas, petróleo, líneas comerciales o grandes explotaciones agrarias que seguían en manos de ingleses, franceses o belgas y cuyo concurso era imprescindible tanto para las antiguas metrópolis como para los nuevos estados. Para complicar más las cosas, la Unión Soviética y China pronto comenzaron a alimentar movimientos comunistas en el escenario postcolonial. Había que recurrir a la fuerza armada. Ahora bien, las viejas potencias ya no podían intervenir directamente en sus antiguas colonias. Hacía falta otro instrumento para prolongar la política por otros medios. Fue así como desde los primeros años 60 empezaron a aparecer singulares unidades militares en distintos puntos de África: los mercenarios, pequeños contingentes de algunas decenas de europeos que tan pronto ejercían labores de instrucción para los nuevos sabían hacer otra cosa. Los mercenarios eran un instrumento muy práctico. Se reclutaban de manera informal, combatían sin bandera, hacían el trabajo sucio y permitían a las grandes potencias tirar la piedra y esconder la mano sin tener que dar explicaciones a nadie. Algunos jefes mercenarios se convirtieron en auténticos mitos. El alemán Rolf Steiner, ex seminarista, ex legionario francés, defensor de los negros cristianos de Biafra y Sudán. Rocco Mike, jefe del quinto comando en Katanga y el Congo. El belga Jean Erjam, que llegó a controlar un verdadero ejército en el Congo. El francés Bob Denard, auténtico corsario de la República Francesa, que habitualmente actuaba por cuenta de los servicios secretos galos y combatió en Katanga, Angola, Rodesia, Yemen, Gabón y las Comores. Las guerras de los mercenarios fueron en general sucias y crueles, conflictos tribales de pueblos muy primitivos con armas modernas. El triste apelativo de los perros de la guerra responde a ese perfil, pero quienes movieron realmente los hilos de todos aquellos conflictos fueron los perros de la paz. Fueron los perros de la paz, efectivamente, pero bueno, unos crían la fama y otros cargan la lana, y la fama se la quedaron efectivamente los mercenarios. Nico Roa, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Javier. Los mercenarios que llenaron realmente más de 15 años de forma muy intensa de la historia del mundo, en particular de Europa y en particular de África, pero un poco por todas partes. Los mercenarios en África cumplieron desde el año 60 hasta prácticamente 1960 hasta 1980, estuvieron involucrados en todas las guerras. El mercenario es una figura asociada al arte de la guerra desde tiempos primitivos. España ha tenido mercenarios ilustres. Hay que mencionar, por ejemplo, el gran almirante Andrea Doria al servicio de Francisco I, que Carlos V le logra reclutar y gracias a él pues vence en Argel, en Túnez, etcétera. Otras veces han aparecido jarcas moras, etcétera. Aquí nos estamos refiriendo a la figura del mercenario en las guerras de África, que digamos es producto del naufragio de la Cuarta República Francesa, en esas guerras de Indochina, la guerra de Argelia, que es el que da el combustible o la mano de obra cualificada para participar en esas acciones. Han quedado algunos relatos muy interesantes para comprender este universo, cuál es, por ejemplo, las novelas de Jean Lartegui. Así, efectivamente, los centuriones. Los centuriones, los pretorianos, los mercenarios, etcétera, los perros de la guerra,
es la novela de Frederick Forsyth, pero no es la mejor. Y indudablemente los mercenarios están rodeados de un aura de romanticismo, aparecen como unos personajes, digamos que tienen siempre ese componente aventurero y en algunas ocasiones verdaderamente funcionaron así. No hay que olvidar que ellos protagonizaron algo. Deja de ser reconocible en la mayor parte de los casos. Es decir, cuando está Steiner en Biafra o cuando está Denard en el Congo, nadie sabe quién le está pagando. Y con frecuencia es difícil saber si le está pagando, como a Mike Howard, por ejemplo, en el Congo, una gran empresa minera, o los servicios secretos británicos o la corona. Da igual porque ya todo es lo mismo y justamente eso es lo que ofrece el mercenario de ese tiempo como ventaja para las grandes potencias. Nadie va a preguntar quién te paga. Si preguntan, nosotros no vamos a contestar, allá te las compongas. Claro, eso al final es pura anarquía, es puro caos. Y eso se nota en los combates en una zona que de por sí eran ya enormemente caóticas, porque los relatos de la guerra del Congo de Katanga, bueno, o sea, el corazón de las tinieblas de Conrad es un ordenadísimo paseo militar en comparación con lo que era el Congo. Sí, yo estoy de acuerdo. La primera acción propiamente dicha de mercenarios es la secesión de Katanga, que viene inmediatamente a los 11 días de la independencia del Congo. Entonces ahí Moïse Tsombe recluta una serie de mercenarios que adiestran a los gendarmes katangueños y organiza un pequeño ejército que inmediatamente ese ejército incluso derrota a las tropas de la ONU. Así es. A los suecos, que eran mayormente el contingente de tropas de la ONU que aparecen. Irlandeses, en efecto. E irlandeses, pero a los suecos, es que los suecos no salían de sus tanques. Y se cuenta la acción de un mercenario con unos cuantos gendarmes katangueños que logró sitiar y hacer capitular a una guarnición de 184 irlandeses. Los mercenarios coleccionaban cascos azules. Entonces, al final, bueno, pues ¿quién pagaba? En el caso de Katanga estaba detrás, por supuesto, la Unión Minera belga, porque en Katanga era el depósito de los minerales preciosos, diamantes, etc. En la guerra de Biafra, pues Biafra era la zona donde estaban los mayores yacimientos de petróleo y Francia olió que ahí estaba el petróleo e intentó hacerse con él. En sucesivas operaciones, en Comores, etcétera, pues ha estado también el mediar o el provocar divisiones étnicas o territoriales para hacerte con una parte en la cual tú puedas tener un asentamiento. Al final resulta que a las unidades de mercenarios, como actualmente existen actualmente unidades de mercenarios. Ahora se llaman contratistas de seguridad. Claro, empresas de seguridad, Blackwaters, contra que los españoles hemos luchado con ellos en la batalla de Nayaf, etcétera. Son empresas de seguridad que externalizan la acción bélica de un país que no quiere aparecer como tal. Hay que decir que esto del patrocinio formal, oficial de los estados bajo cuerda no es una conspiranoia, sino que está sobradamente documentado en el caso de Francia, por ejemplo, a través de un personaje fantástico, por otro lado, que es Roger Folke, que era un antiguo resistente de la Segunda Guerra Mundial, que después pasa a la Legión y se convierte en el hombre que utiliza el gobierno francés para organizar el despliegue de tropas mercenarias un poco por todas partes. Una cuestión muy importante a subrayar es, dentro de la fama siniestra o de locura que rodea a los mercenarios, hasta qué punto es literatura, hasta qué punto es real y hasta qué punto es producto de la propia situación en la que están combatiendo. Por ejemplo, el hombre que tenemos en imagen ahora, Mike Howard, Loco Howard, el loco se lo pone la República Democrática Alemana, la Unión Soviética tenía en ese momento ya allí tropas también instruyendo a los guerrilleros, y él mismo multiplica su fama de locura deliberadamente para aterrar a un enemigo que eran los Simbas, que hay que recordar que abrían el hígado de las víctimas y se lo comían. Sí. Claro. Entonces, claro, evidentemente los mercenarios aprovechan la popularidad que se les genera en la prensa occidental. Esta gente reclutaban sus mercenarios poniendo anuncios en la prensa. Se buscan comandos para operación peligrosa en tal sitio, como Ernest Shackleton hizo en su famosa expedición polar. Se buscan hombres valientes y tal, ¿no? Entonces había toda una aureola.
Pero es cierto que esta gente sí hizo cosas que hoy en día nos parecería completamente absolutamente brutales. Anacrónicas, y que tenían un componente romántico, y que desde luego, pues hombre, no estaban exentas de violencia. Las acciones de Joar en el Congo fueron bastante expeditivas, pero luego, por otra parte, pues era gente que tenía... realmente ninguno de ellos acabó mal. Propiamente dicho, porque cuando a un mercenario se le coge, pues se le fusila, ¿no? Pero esta gente, muchos de ellos acabaron exiliados o acabaron indultados en determinados países. Hubo pocos que murieran sobre el terreno, como por ejemplo fue el coronel Calan en la guerra de Angola. Griego, seguramente uno de los más bestias de toda la historia, por otra parte. Era un greco-chipriota, y pocos de estos acabaron de esta manera. También, por ejemplo, pues mencionar el caso también muy romántico, muy interesante, de un mercenario en la guerra de Biafra, un sueco que fue un noble, era el barón Carl Gustav von Rosen, que era piloto, y entonces organizó una flota de pequeñas avionetas Malmö y tal, con la que atacó, equipadas con misiles, a las bases nigerianas y les infligió grandes pérdidas. Murió en combate en la guerra de Etiopía en el año 77, y en general, pues claro, la alimentaron, vivieron en una circunstancia especialmente idónea. En combate murió también, o mejor dicho, fusilado después de tal, uno de los más importantes españoles de la época, que era Martínez de Velasco, que acabó, por otra parte, de forma horrible. Él y varios de sus hombres españoles también fusilados, y en el Congo fue, creo recordar, y arrojados a los cocodrilos, porque aquello era así. Finalmente, toda esta historia termina cuando a los estados europeos les resulta ya más fácil y fiable pagar a las propias tropas nacionales de cada uno de los países. Claro, bueno, pues ya una vez que los países están asentados, que una vez que los países han accedido, digamos, se ha renunciado a la redistribución de las fronteras y cada uno admite el statu quo, al final los estados se dan cuenta que esta gente es un poco elemento, un verso suelto, y no les interesa tenerles permanentemente, aun cuando luego ellos siguen haciendo sus acciones, como Denard en las Comores, Joar en las Seychelles. Que sí acabaron. Bueno, y esa parte de la historia terminó ahí. Siguió de otra manera, pero la epopeya de los mercenarios terminó de esa manera. Nico Roa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias, y hasta un próximo programa de Tiempos Modernos.